Muy buenas. No sé si estamos ya en el aire o no. Ahora estamos en el aire. Pues unos saludos cordiales en Cristo y María. Hoy vamos a hablar de una mujer obradora de maravillas, Santa Filomena. Nacía en el año 291 después de nuestro Señor Jesucristo, mártir, virgen y mártir. Una mujer impresionante, murió como una niña, siendo niña, pero realmente era una mujer transformada en Cristo Jesús. Impresionante su testimonio. Editora de este canal, Isabel, me pidió que hablara de ella, que no dejara de nombrarla, y es lo que vamos a hacer hoy, hablar exclusivamente de ella. Así que vamos a leer algunas cositas sobre esta maravillosa niña santa, entregada, virgen y mártir, obradora de maravillas, una santa para nuestro tiempo. Una santa para nuestro tiempo porque se mantuvo pura en la persecución, aún sin el apoyo de su familia. Nosotros que vivimos tiempos de persecución, estamos a punto de entrar en lo más duro y tenemos que ser capaces de ser fieles a nuestro Señor, apoyándonos en los santos que están en el cielo, como Santa Filomena, poderosa con Dios. Empezamos a saber de ella gracias al descubrimiento que se hizo de sus restos mortales en Roma. Filomena, una joven mártir de la Iglesia primitiva, durmió en el olvido de la historia hasta el hallazgo de sus restos mortales el 24 de mayo del año 1802. Ocurrió en el día de María Auxiliadora, no es una casualidad, obviamente. Durante una de las que hacen constantemente en Roma, la encontraron en la catacumba de Santa Priscila en la Vía Salaria. En una tumba había 3 losas juntas que cerraban la entrada y en ellas había una inscripción que estaba rodeada de símbolos que aludían al martirio y a la virginidad de la persona allí enterrada. Los símbolos eran ancla, 3 flechas, una palma y una flor. La inscripción decía Lumena Paxte Cum Fi. Se entiende que estas losas pueden haber sido puestas en el orden incorrecto debido a la prisa o al poco conocimiento del latín de los. Por lo tanto, la inscripción correctamente puesta se leería Paxte Cum Filumena, en español, paz sea contigo Filomena. Al abrir la tumba descubrieron su esqueleto, que era de huesos pequeños, y notaron a la vez que su cuerpo había sido traspasado por flechas. Al examinar los restos, los cirujanos atestiguaron la clase de heridas que la joven mártir recibió y los expertos coincidieron en calcular que era martirizada entre la edad de 12 y 13 años. Costumbres de los primeros cristianos. Por el entusiasmo que causaba en los primeros cristianos la valentía de los que morían por la fe, acostumbraban a marcar la losa con el signo de la palma y ponían al lado un pequeño frasco que contenía la sangre del mártir. Cuando los científicos estaban transfiriendo la sangre seca a un nuevo frasco transparente, ante todos los que estaban presentes sucedió un hecho extraordinario. Para su asombro vieron que las pequeñas partículas de la sangre seca, cuando caían en el nuevo frasco, brillaban como oro, diamantes y piedras preciosas y resplandecían en todos los colores del arco iris. Hasta el presente se puede observar en algunos momentos de gracia que estas partículas cambian de color. Los huesos, cráneo y cenizas, junto con el frasco que contenía la sangre, fueron depositados en un ataúd, el cual fue cerrado y triplemente sellado. Bajo guardia de honor, el ataúd de ébano fue llevado a la custodia del cardenal vicario de Roma, en esta ocasión de esta chica. Datos biográficos. A pesar de tener sus restos mortales, la Iglesia aún no sabía nada sobre la vida de Santa Filomena. Lo que sabemos de esta santa es gracias a las revelaciones privadas recibidas de la santa en 1863 por 3 diferentes personas, como si las 3 de esta manera pues nos confirmaran la autenticidad, obviamente, en respuesta a las oraciones de muchos a que dejara saber quién era ella y cómo llegó al martirio. Las personas favorecidas fueron una joven artista de buena moral y vida piadosa, un devoto sacerdote y una piadosa religiosa de Nápoles, la venerable Madre María Luisa de Jesús, quien murió en olor de santidad. Estas revelaciones han recibido el imprimatur de la Santa Sede, dando testimonio de que no hay nada contrario a la fe. La Iglesia no ha hecho ningún otro pronunciamiento y no garantiza la autenticidad de las supuestas revelaciones. La Santa Sede dio la autorización para la propagación de estas el 21 de diciembre del año 1883. Historia de la vida según las revelaciones a la Madre María Luisa de Jesús. Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre era también de la realeza. Ellos no tenían niños.
Eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor había profesado el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres y por un impulso del Espíritu Santo, les habló acerca de nuestra fe y les prometió orar por ellos, si consentían en bautizarse. La gracia que acompañaba sus palabras iluminaron el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos y obtuvieron su esperado deseo de tener hijos. Al momento de nacer me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filumena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre me tenían con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma en un viaje que mi padre fue obligado a hacer debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando arribamos a la capital nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio, fijó los ojos en mí. El emperador oyó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó y no queriendo ser ya más molestado, le dijo: «Yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio. Yo solo deseo una cosa a cambio, que es la mano de tu hija». Mi padre, deslumbrado, con un honor que no esperaba, accede inmediatamente a la propuesta del emperador, y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que cediera a los deseos del emperador y los suyos. Yo lloraba y les decía: «¿Ustedes desean que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece a él y yo ya no puedo disponer de ella». «Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso», me decían, y juntaban las más terribles amenazas para hacerme que yo aceptara la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo hacer al emperador ceder y para deshacerse de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Antes tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres hasta el punto que de rodillas ante mí imploraban con lágrimas en sus ojos que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi respuesta fue: no, no. Dios y el voto de virginidad que le he hecho está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras les hacían desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador, el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio donde fui encadenada, pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar como alimento, y después renovaba sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y a su Santísima Madre. Mi cautiverio duró 37 días y en el medio de una luz celestial vi a María con su divino Hijo en sus manos, la cual me dijo: «Hija, 3 días más de prisión y después de 40 días se acabará este estado de dolor». Las felices noticias hicieron mi corazón latir de gozo, pero, como la reina de los ángeles había añadido, dejaría la prisión para sostener un combate más terrible que los que ya había tenido. Pasé del gozo a una terrible angustia que pensaba me mataría. «Hija, ten valentía», dijo la reina de los cielos, y me recordó mi nombre, el cual había recibido en mi bautismo, diciéndome: «Tú eres Lumena, y tu esposo es llamado Luz. No tengas miedo, yo te ayudaré. En el momento del combate, la gracia vendrá para darte fuerza, el ángel Gabriel vendrá a socorrerte. Yo le recomendaré especialmente a él tu cuidado». Las palabras de la reina de las vírgenes me dieron ánimo. La visión desapareció dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que se me había anunciado pronto se realizó. Diocleciano, perdió todas sus esperanzas de hacerme cumplir la promesa de mi padre, tomó la decisión de torturarme públicamente, y el primer tormento era ser flagelada. Ordenó que me quitaran mis vestidos, que fuera atada a una columna en presencia de un gran número de hombres de la corte. Me hizo que me latigaran con tal violencia que mi cuerpo se bañó en sangre y lucía como una sola herida abierta.
El tirano, pensando que me iba a desmayar y morir, me hizo arrastrar a la prisión para que me muriera. 2 ángeles, brillantes y con luz, se me aparecieron en la oscuridad y derramaron un bálsamo en mis heridas, restaurando en mí la fuerza que no tenía antes de mi tortura. Cuando el emperador fue informado del cambio que en mí había ocurrido, me hizo llevar ante su presencia y trató de hacerme ver que mi sanación se la debía a Júpiter, el cual deseaba que yo fuera la emperatriz de Roma. El espíritu divino, al cual le debía la constancia en perseverar en la pureza, me llenó de luz y conocimiento, y a todas las pruebas que daba de la solidez de nuestra fe, ni el emperador ni su corte podían hallar respuesta. Entonces el emperador frenético ordenó que me enterraran con un ancla atada al cuello en las aguas del río Tíber. La orden fue ejecutada inmediatamente, pero Dios permitió que no sucediera. En el momento en el cual iba a ser precipitada al río, 2 ángeles vinieron en mi socorro, cortando la soga que estaba atada al ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud a las orillas del río. El milagro logró que un gran número de espectadores se convirtieran al cristianismo. El emperador, alegando que el milagro se debía a la magia, me hizo arrastrar por las calles de Roma y ordenó que me fuera disparada una lluvia de flechas. Sangre brotó de todas las partes de mi cuerpo y ordenó que fuera llevada de nuevo a mi calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano, lleno de rabia, dijo: «Que sea traspasada con flechas afiladas». Otra vez los arqueros doblaron sus arcos, cogieron todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente y se puso furioso, y pensando que la acción del fuego podía romper el encanto, ordenó que se pusieran a calentar en el horno y que fueran dirigidas a mi corazón. Él fue obedecido, pero las flechas, después de haber recorrido parte de la distancia, tomaron la dirección contraria y regresaron a herir a aquellos que la habían tirado. 6 de los arqueros murieron. Algunos de ellos renunciaron al paganismo y el pueblo empezó a dar testimonio público del poder de Dios, que me había protegido. Esto enfureció al tirano. Este determinó apresurar mi muerte, ordenando que mi cabeza fuera cortada con un hacha. Entonces mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me puso la corona del martirio y la palma de la virginidad. Después de que las reliquias de la santa fueron exhumadas, fueron mantenidas en Roma hasta 1805. En ese tiempo el padre Francis di Lucia de Mugnano, un pequeño pueblo cerca de Nápoles, visitó la ciudad de Roma. Él tenía un ardiente deseo de procurar las reliquias de alguna joven mártir para su iglesia. Ya que el obispo de Potenza, al cual él acompañó a Roma, apoyaba su petición, el padre Francis fue permitido visitar el tesoro de reliquias, un largo pasillo donde se preservan las reliquias de varios santos. Cuando se paró frente a la reliquia de Santa Filomena, se llenó de un gran gozo espiritual y rogó ante ella. Él pensaba que el gran heroísmo de esta joven mártir era la inspiración que necesitaban los jóvenes de su parroquia, que su fortaleza virginal los retaría a la pureza. Las reliquias de Santa Filomena eran consideradas famosas y eran preservadas para algún distinguido prelado. Él pidió las reliquias y al no recibir ninguna respuesta, el padre Francis decidió ir solo a uno de los canónigos de San Pedro y pedir otra vez la reliquia. Hizo la petición a nombre del obispo de Potenza. Le presentaron la reliquia de Santa Ferma. Los que estuvieron envueltos en la primera petición pensaron que el obispo de Potenza era merecedor de una reliquia de primera clase. Las reliquias de Santa Filomena fueron dadas al obispo. Este, a su vez, quiso que el pobre sacerdote de Mugnano las tuviera para su parroquia. De regreso a su pueblo, los viajeros se alojaron en casa de un buen amigo en Nápoles. La señora de la casa, doña Ángela Rose, padecía de una enfermedad incurable desde hacía 12 años. Ella ofreció vestir las reliquias con la esperanza de ser curada. Las reliquias fueron cubiertas por una estatua de la santa, hecha especialmente para ese propósito y colocadas en una urna de madera. Muchos milagros empezaron a darse. La señora Ángela Rose
fue instantáneamente sanada al tocar las reliquias. Otros también obtuvieron diferentes sanaciones. Y bueno, ahora nos cuenta el traslado de las reliquias a Muñano, el gran milagro de Muñano y sobre todo eso, y papas que han sido devotos a Santa Filomena. Por ejemplo, el Papa Gregorio XVI, el 30 de enero de 1837, solemnemente la elevó al altar, dando completa autoridad a su culto en todo el mundo católico y por toda la eternidad. Le dio el título de patrona del Rosario Viviente. En nuestro amor por Santa Filomena seguimos bien la dirección y el ejemplo de los romanos pontífices. Pío IX, por ejemplo, la nombró patrona de los hijos de María. O sea que no es una santa cualquiera, es una santa muy especial. El Papa San Pío X elevó la archicofraternidad de Santa Filomena a universal y nombró a San Juan María Vianney su patrón. Este Papa y gran santo de la Santa Madre Iglesia solemnemente declaró al respecto: desacreditar las presentes decisiones y declaraciones concernientes a Santa Filomena, como no siendo permanentes, estables, válidas y efectivas, necesarias de obediencia y en completo efecto para toda la eternidad, procede de un elemento que es nulo y vano y sin mérito y autoridad. El Papa León XIII, antes de su elección al papado, fue 2 veces en peregrinación a su santuario. Después de ser nombrado el vicario de Cristo, le dio una cruz de mucho valor al santuario, aprobó la confraternidad de Santa Filomena y la enriqueció con indulgencias. La elevó a archicofraternidad. Y en fin, San Pío X ya hemos dicho que la elevó a archicofraternidad universal y que nombró a San Juan María Vianney su patrón. Este santo, patrón de los sacerdotes, de los curas, era muy devoto de Santa Filomena, existía un perfecto entendimiento entre el santo cura de Ars y la santa. La eligió como su patrona y él sentía su presencia constantemente. La llamaba con los nombres más tiernos y familiares y no dudaba en inducir a otros a que invocaran su intercesión en sus necesidades de cuerpo y alma. Bueno, pues ya lo sabéis, que tengáis devoción a Santa Filomena, que interceda por nosotros, se lo pido, por cada uno de vosotros, por este canal y por todos los que quieren agradar a Dios, para que se haga la divina voluntad en sus vidas, que así sea. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Recordad que la Santísima Virgen María pidió en esas apariciones aprobadas de Holanda que rezáramos esta oración todos los días en todo el mundo para así pedir la proclamación del 5º dogma mariano. Que un papa apruebe el 5º dogma mariano y lo defina es condición indispensable para que se pueda dar el gran aviso o iluminación de conciencias. De esto habló ayer en el programa de César para Jesucristo Mauricio Ozaeta. Podéis entrar en el canal de César para Jesucristo y ver esta entrevista a Mauricio Ozaeta hablando sobre el gran aviso. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.